Bueno, en esta clase vamos a trabajar el concepto de derivada. Vamos a empezar a hablar un poquito de la derivada con lo que tiene que ver el concepto geométrico. Entonces, digamos acá, consideremos la siguiente función y vamos a dibujar aquí una curva. Entonces, digamos que el concepto de derivada tiene que ver con, digamos, la pendiente o la velocidad con la que se va dando la función. Consideremos dos puntos sobre la gráfica y sobre esos dos puntos graficamos una recta. Entonces, digamos, esta recta se llama la recta secante y tenemos el eje Y y el eje X. Entonces, este punto, se dice el punto. Este punto sería el punto X1, Y1, y este punto sería el X2, por acá Y2. Y ya hemos aprendido cómo calcular la pendiente de esa recta, que sería M igual a Y2 menos Y1 sobre X sub 2 menos X sub 1. La idea es como ir aproximando esos dos puntos uno al otro, de tal forma que queden prácticamente en un solo punto y se calcule lo que se denomina como la recta tangente. Entonces vamos a hacer aquí una construcción en la aplicación GeoGebra y miramos en qué consiste eso de la recta tangente. Voy a graficar aquí una función que es la función seno de X. Vamos a darle aquí un poquito de zoom. Se quedó pegado GeoGebra. Listo, ahorita tiene zoom. Y lo que voy a hacer es, digamos, trazar una recta que pase por este punto y este punto. Entonces acá tenemos el X1Y1, el X2Y2. Lo que queremos hacer es como acercar este punto X2Y2 de tal forma que, digamos, lleguen prácticamente al mismo punto y se genere lo que se conoce como la recta tangente. Aquí, ¿qué pasa? Cuando un punto está exactamente encima del otro, entonces se rompe. Por esto es muy importante utilizar el concepto de límite, porque con el concepto de límite podemos llevar esto a una forma infinitesimal y decir cuando X1 y X2 se acercan, digamos, infinitamente. Entonces, para eso existe por aquí una herramienta de GeoGebra que se llama tangente de esta curva por este punto. Y ahí sí me calcula la tangente. Entonces, aquí podemos ver cómo la curva, digamos, va cambiando de velocidad. Vemos aquí animación y vemos cómo la velocidad puede ser negativa o positiva según cambie la orientación de la misma función. Entonces, eso es lo que vamos a aprender, digamos, a hacer de forma analítica. Entonces, aquí tenemos, a ver, esta no es esta es la clase. Entonces, aquí queremos calcular la pendiente cuando
x sub 2 se aproxima a x1. Cuando utilizamos esta palabra de aproxima, también podemos utilizar la palabra tiende, y esto nos da la idea de utilizar un límite. Entonces, también sabemos que y1 se puede calcular a través de esta función. Esta es la función f de x. Se puede calcular así: f calculado en x1. Eso ya lo hemos visto en toda la unidad de funciones, también en límites. Y y2 se puede calcular como la función evaluada en x sub 2. De tal forma que ya la pendiente la puedo escribir así. En vez de escribir y2, puedo escribir f de x sub 2. Y en vez de escribir y1, puedo escribir f de x sub 1 sobre x sub 2 menos x sub 1. Entonces, digamos que la fórmula ya va cambiando un poquito, ya nos queda en términos de la misma función. Ahora consideremos que x, cualquier x, un x que esté por acá, es la diferencia entre esos dos puntos. O podemos decirlo así, que esta distancia entre esos dos puntos sea x. Entonces esa distancia es x sub 2 menos x sub 1. Pero para que se vea más como una distancia, lo vamos a llamar delta de x. Entonces vamos a decir delta de x es como la distancia de los x, es x2 menos x1, es la distancia entre estos dos puntos. De tal forma que si despejamos a x sub 2, este x1 lo transponemos, me quedaría como x sub 2 es delta de x más x1. Y entonces aquí esta expresión, esta pendiente, se va a transformar un poquitico, porque ya no voy a escribir x sub 2, sino que voy a escribir x1 más delta de x. O delta de x más x1, recordando que la suma es conmutativa. A esto le voy a restar el f de x1 sobre x sub 2 menos x1, que es esto que tengo acá, se puede reemplazar directamente por delta de x. Y entonces aquí nos estamos aproximando a un límite, como a una definición de un límite. ¿Por qué? Porque lo que yo quiero es que este punto se mueva, se acerque o se aproxime al punto x1, y1, de tal forma que esta diferencia se haga 0. Podemos decir entonces que esta delta de x tiene que tender a 0, se tiene que aproximar a 0. Entonces, para que se aproxime a 0, esto se va acortando, se va adelgazando, se va disminuyendo la distancia, y entonces donde aparece el límite. Entonces podemos aplicar el límite para aproximar el delta de x a 0. Pero sabemos que nunca va a ser 0. Con los límites tiende a 0, pero nunca va a ser 0, sino que siempre está ahí como en el infinito. Entonces, ahora nos va a quedar así, que la pendiente de esa función es límite cuando delta de x tiende a 0 de la función de x1 más delta de x menos f de x1 sobre delta de x. Esta es prácticamente la definición de derivada. No estamos todavía diciendo qué es la derivada, pero esta más o menos es como la definición. Entonces,
si consideramos a x1 como cualquier punto de la función, pues si consideramos a x1 como cualquier punto de la función, podemos llamarlo x. Y la pendiente cambiaría de forma. Entonces me quedaría que la pendiente es el límite cuando delta de x tiende a 0 de la función, ya no va a escribir x1 sino x, más delta de x menos f de x, porque puede ser cualquier punto sobre delta de x. Siendo esta la primera definición de derivada conocida. Esa es la primera definición que vamos a encontrar de derivada. Podemos decir, en otros libros, o en otros casos más bien, se usa h en cambio de delta de x. Siendo la definición, pues nos queda la definición así, m igual a límite cuando h tiende a 0, en vez del delta de x ponemos h, que es una sola letra. Me gusta más esta definición, porque el delta a veces queda elevado al cuadrado, entonces queda con un paréntesis más, entonces de pronto se puede dificultar la lectura de la definición sobre h. Y se nos pues, surge una pregunta y es, ¿cómo calcular la pendiente o recta tangente de una función? Esta es la primera pregunta de una función. Entonces vamos a hacer aquí un ejemplo. Ejemplo, 2 puntos. Calcular. Entonces, calcular la pendiente de la recta en el punto 3. Bueno, aquí no necesitamos dar el y. En el punto x igual a 3, dada la función supongamos f de x igual a 5x menos 3. Digamos que el ejercicio es un poco redundante porque ya sabemos que esto es la ecuación de una recta y la pendiente es 5. Pero vamos a ver que con la aplicación de esta definición vamos a obtener ese 5. Entonces, m es igual al límite cuando h tiende a 0 de la función evaluado en 3 más h, porque aquí el x es igual a 3, menos f de 3. Ya sabemos que f de 3 o f de 3 más h es evaluar o calcular la función en ese valor, sobre h. Vamos a ver cómo nos queda. Entonces tendríamos acá, m es igual, límite cuando h tiende a 0, y lo que nos piden es evaluar la función en 3 más h, o sea, donde está la x ponga 3 más h. O sea que nos quedaría así, 5 por 3 más h, menos 3, que sería la función evaluada en 3 más h. A esto le restamos la función original, que es
5 por 3 menos 3. O sea, donde está la x se evalúa por 3. Es la función original evaluada en 3. Todo esto sobre h. Entonces aquí tenemos límite cuando h tiende a 0. Tenemos que empezar a distribuir, a simplificar. Tenemos 5 por 3, 15. 5 por h, 5h. Y acá me queda menos 3. De una vez vamos a agregar este menos. 5 por 3, 15. Menos por menos más 3. Sobre h. Aquí por lo general siempre va a pasar esto. 15 se cancela con 15, 3 se cancela con 3. Me queda solamente 5h. Aquí esto es el límite cuando h tiende a 0 de 5h sobre h. Ahí h con h se cancelan porque están multiplicando. Entonces esto es igual a 5. Por lo tanto, la pendiente de la recta tangente en x igual a 3 es m igual a 5. Como decía, no tiene mucho sentido porque estamos hablando de la misma recta, pero eso nos da una conclusión importante más adelante, y es que la pendiente la derivada de una función lineal es la pendiente de la recta. Esa es la conclusión. Eso lo vamos a ver ahorita más adelantico cuando ya hagamos esto de forma general. Entonces, la pendiente de la recta tangente en x igual a 3 es m igual a 5. No nos piden más porque el ejercicio dice calcular la pendiente de la recta. Falta escribir la recta tangente. Vamos a hacer otro ejercicio. Que nos va a decir lo siguiente: demostrar que la derivada de una función lineal es la pendiente. Con esto ya sacamos una conclusión. Entonces tenemos sea f de x igual a m por x más b. Podemos llamarla m, podemos llamarla a. Voy a llamarla a porque como aquí estoy trabajando con una m, vamos a llamarla así, a por x más b. Pero ya sabemos que la letra que acompaña a la x es la pendiente. Entonces, la pendiente o m se calcula así como límite cuando h tiende a 0 de la función evaluada en x más h menos la función evaluada en x todo sobre h. Esta es la fórmula que vamos a aplicar para calcular la derivada. Esto se llama la definición formal de derivada. Entonces me queda así: m igual, evalúo la función en x más h. Entonces donde está la x, pongamos aquí un corchete, donde está la x, vamos a poner x más h más b. A esto le voy a restar la función original que sería a por x más b. Todo esto está dividido entre h, pero aquí se me olvidó algo muy importante y es el límite. Esto es límite cuando h tiende a 0. Si no, no estaríamos calculando la derivada. Hacemos distributiva, entonces me queda límite cuando h tiende a 0, a por x, a por h, es a por h, y más b. Menos, este menos de acá, menos ax, menos b. Todo esto sobre h. Aquí tenemos que eliminar términos semejantes como este que está positivo y este que está negativo. Este que está positivo y este que está negativo. Entonces me queda el límite cuando h tiende a 0 de a por h sobre h.
Si uno evaluara esto donde está la h, me queda 0 sobre 0, forma indeterminada, pero ya aprendimos a eliminar esta indeterminación. H se cancela con h y solamente me va a quedar esto como a. Por lo tanto, podemos decirlo así, la derivada de la función f de x igual a a por x más b es a. Esa es una conclusión, una primera conclusión muy importante, porque de ahí podemos obtener otros resultados. Bueno, voy a dejar esta primera clase hasta aquí y en la siguiente vamos a continuar viendo como, por ejemplo, la derivada de una función cuadrática.